Para hablar de un tema sumamente serio, importante, en la mañana de este jueves se ha estado realizando una reunión muy importante en la Municipalidad de Hernando, donde ha participado el comisario y diferentes autoridades para poder hablar de todo lo que tiene que ver con el tema de la violencia intrafamiliar, para poder organizarse, poder trabajar de manera conjunta, porque la verdad que la problemática no la puede resolver un solo sector. Comisario, en primer lugar le digo que me cuente un poquito lo que ha pasado hoy, y el tema que nos convoca es hablar justamente esto de la violencia intrafamiliar, ¿no? Exactamente, Silvina, buenas tardes, gracias a vos por la invitación. Y siempre nos sucede el espacio y propicio para aclarar algunos puntos y reforzar algunos y aclarar dudas también a la gente de lo que es el tema de la violencia familiar. Desde la comisaría de Distrito de Hernando siempre trabajamos puntualmente con la recepción de la denuncia, que es la parte fundamental y la que nos atañe como funcionario, ¿no es cierto? En este caso nos ha invitado, también tenemos la colaboración de los sumariantes, que los que son, digamos, que tienen el contacto directo con la gente a la hora de acudir ante una situación de violencia familiar o violencia de género también, ¿no es cierto? Esta mañana hoy se tiene a pie en una reunión. La idea es, fuimos convocados en primera instancia por el intendente de la ciudad y aunar fuerzas o, digamos, juntamente con la gente de desarrollo social, asistentes sociales, justamente atacar una parte de la mesa que nos está faltando, que es la contención a la víctima, ¿no es cierto? Si bien nosotros en la recepción de la denuncia se hace una contención primaria, pero siempre necesitas de los profesionales de la materia para que hagan esa contención, ¿no es cierto? Perfecto. Está aquí también Carlos Medina. Días atrás se estuvo desarrollando una jornada de capacitación, tuvo lugar en el Centro Vecinal de Barrio Belgrano, algo sumamente importante para saber cómo proceder en estos casos, que son situaciones sumamente delicadas y conflictivas justamente, Carlos, ¿no? Vamos a comentar un poco de qué se trató esa capacitación, a quiénes estuvo dirigido y fundamentalmente los objetivos de la misma. Bueno, igual que como dijo el comisario Julián, primero buenas tardes, un gusto estar aquí con vos. Y en realidad el tema de la capacitación de la violencia familiar es un poco ir aclarando la metodología sobre el proceso, sobre la parte procesal. Cabe aclarar, como siempre lo digo en estas circunstancias, cuando tenemos oportunidad de hablar con compañeros o con gente de otras instituciones, que el proceso de la denuncia por violencia familiar tiene varias partes y nosotros intervenimos solamente en una, que es en la toma de la denuncia y la ejecución de la orden dada por el juez de paz, claro, que es quien interviene en primera instancia. El tema de las distintas capacitaciones en las que hemos estado charlando o trabajando últimamente ha sido fundamentalmente para preparar al personal a los fines de saber tomar esa denuncia. Eso es todo un proceso que ya viene reglamentado desde la misma ley y que tiene que seguir una serie de pasos, es decir, hay un cuestionario, hay una metodología que se tiene que cumplir y eso es fundamentalmente la capacitación que se ha estado dando últimamente. Le voy a preguntar a Juan, que también ha estado allí presente, es decir, una situación muy pero muy común y hoy por hoy, aparte de todo lo que es el tema de la violencia intrafamiliar, que es mucho más abarcativa, uno de los temas que hablamos permanentemente es el tema de la violencia de género y imaginarse la situación de la mujer quizás, porque la violencia de género puede ser hacia el hombre también, pero lo que más se da o es mucho más común del hombre hacia la mujer, cuando una mujer llega a la comisaría y de repente manifiesta que está atravesando una situación de violencia. Pensaba que siempre decimos la diferencia que existe entre lo que es la exposición y la denuncia. Entonces, es decir, ¿cuándo se ejecuta una exposición? ¿Cuándo se procede a la denuncia? Quien recepta a la mujer le tiene que indicar, es la mujer la que tiene que decir quiero denunciar o quiero hacer la exposición, que eso por ahí es la gran duda y lo que no nos queda claro como sociedad, me parece. Claro, sí, bueno, Silvina, la forma de actuar es la siguiente. Siempre que hay una denuncia por violencia familiar, cuando la víctima o la persona denunciante refiere un episodio de violencia familiar, la única opción es la denuncia por violencia familiar. No existe o
ese mito de la exposición o esas cosas. Solamente es la denuncia. Solamente es la denuncia, es decir, que no se receta exposición en ese se caso. acepta exposición, es solamente la denuncia. En la denuncia después, ahí tiene un ítem que es que la denunciante puede elegir si promueve o no la acción penal en caso de que tuviese lesiones. Ahí está el kit. Claro, porque la persona puede erradicar la denuncia, pero no puede promover la acción penal. O sea, si no es de su deseo, no se promueve la acción penal y solamente queda en la denuncia por violencia familiar. Porque si la persona promueve la acción penal, se deriva en otro expediente penal para que lo continúe investigando la Fiscalía de Instrucción y no el Juzgado de Violencia Familiar. Pero si la persona no promueve la acción penal, queda solamente en la denuncia, que es un formulario muy simple, o sea, simple para la denunciante, ¿no? Claro. Y hay un mito que también está buena esta oportunidad para aclararlo, que la persona no necesita testigo, no necesita foto, porque yo he escuchado tantas cosas que por ahí dicen, no, pero no traje la foto, no traje el testigo. La denuncia por violencia familiar no pide nada de eso, solamente solicita que la persona se llegue a la comisaría o al juzgado de paz y radique la denuncia. Nada más que eso. Muchas veces uno se pregunta por qué cuando hablamos de la violencia está contemplada la violencia en diversas formas, no necesariamente la violencia física. La violencia más común que es denunciada es la que cuando ya hay golpes, cuando ya se ha procedido en contra del otro físicamente. Esa es la denuncia más común. Lo que pasa es que normalmente la víctima de violencia familiar es como que se colma el vaso cuando el tipo de violencia llega a ser física. En realidad, la ley prevé 5 tipos de violencia. Sí. La física, la psicológica, la emocional, la sexual y la económica. Es decir, contemplada cualquiera de estos 5 tipos de violencia da lugar a la denuncia de violencia familiar. Es decir, a la intervención de la ley 9.283, actual 10.400. Normalmente se dan varios tipos. Cuando hay una causa por violencia familiar, se dan varios tipos. Porque normalmente cuando se llega a la violencia física ya se ha pasado por otros estadios anteriores que desembocaron en ese. Por eso es interesante que las víctimas de violencia familiar, y no hablo acá a la mujer, sino a la víctima. Por ahí es un anciano, por ahí es un joven, por ahí es un hombre, porque tenemos casos de distinto tipo. La víctima tiene que comprender fundamentalmente que hay esas herramientas, que esas herramientas ya existen y que hay que tratar de utilizarlas no cuando ya se les ha ido la situación de las manos, sino que se puede utilizar antes. Yo creo que el tema de la violencia familiar, como un montón de otras cosas, mientras más a tiempo la atacamos, es mejor. Es decir, vamos a prevenir situaciones que vayan superando ese tipo de violencia. Pero obviamente, como decía recién Juan Manuel, la violencia familiar contempla la denuncia y no la exposición. Se dan casos de personas que van a consultar, que van a preguntar y que después no quieren formular ni denuncia ni exposición. En esos casos nosotros de una u otra manera tratamos de tomarle una declaración en la que la persona se ha dado por notificada de sus derechos, de las herramientas que tiene a su alcance y que bueno, que por ahí no es su deseo promover ni la acción penal por las lesiones, amenazas, etcétera, ni la denuncia por violencia familiar, porque hay gente que va, se asesora y después no lo decide. Bueno, ¿qué pasa? Porque yo quiero hacer aquí, tratar aquí las grandes preguntas que se hace la gente, que por ahí son preguntas simples, pero son muy comunes, son denominadores comunes cuando se hablan de estos temas. Una persona llega a la comisaría, pone en conocimiento de algo grave que está pasando, no quiere establecer la denuncia. Si esa persona luego se retira de la comisaría y llega a pasar algo grave o termina siendo violentada, termina internada, no nos imaginemos una situación donde termina
o el peor de los casos, pero pensemos que termina internada o muy golpeada. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se llega, quiso dar a conocer la situación, pero no quiso denunciar? Es muy complejo eso. Es una situación que se da. ¿Qué pasa ahí? Esto es así y hay que entenderlo, y todo el mundo tiene que entenderlo de esta forma. Yo te voy a hacer un parangón con el abuso sexual. El abuso sexual es un delito, a mi juicio particular, gravísimo. Gravísimo. Pero es un delito de instancia privada. Entonces, si la persona no quiere promover la acción penal, después de que se le ha explicado, después de que se le han puesto todas las herramientas a su alcance, lamentablemente, si no la quiere ejercer, no podemos hacer nada. Obviamente que hay circunstancias en las que nosotros actuamos de oficio, y que en el último de los casos es el juez el que decide. De hecho, ha habido últimamente algún caso que, bueno, vos sabés perfectamente que no se pueden dar nombres, ni circunstancias de los casos puntuales, pero sí ha habido un caso en que hemos actuado de oficio. Cuando aún la persona no quiso denunciar, actuamos de oficio. Después no sabemos cómo terminó porque quedó en manos del juez. Se tiene que llegar y ver que la situación está pasando. Se tiene que encontrar en flagrancia, ¿cómo se llama? En flagrancia. En flagrancia, sí, perfecto. Sí, hemos actuado de oficio, sí. Inclusive, si bien la ley en un artículo es clara, la ley dice que si bien cualquier persona puede denunciar, o sea, puede denunciar un vecino, un amigo, un funcionario público, un médico, cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia familiar lo puede denunciar, eso está claro. Pero si la víctima, o sea, la particular ofendida, no promueve la acción penal o no quiere que el hecho se siga investigando, el juez de primera instancia, que en este caso acá en la ciudad de Hernando es el juez de paz, automáticamente tiene que archivar la causa. Eso está bien claro en la misma denuncia. O sea, porque denunciar puede denunciar cualquier persona, pero la única que tiene la voluntad de que de esa denuncia prospere es la persona, la víctima. La víctima. Si la víctima no desea, automáticamente el juez, lo dice la ley, tiene que mandar la causa a archivo. O sea que eso es lo que le compete a la gente de la policía. Por eso hablamos recién que el tema de la violencia no puede ser trabajado individualmente, debe ser trabajado en conjunto, se requiere el equipo que contenga, se requiere, digamos, los profesionales de la salud y el rol también que cumple la familia. Lógicamente que uno no está deslindando de responsabilidades a nadie, sino decir que todos cumplen un rol fundamental. Medina de esta manera justamente hacía mención en la reunión que hemos tenido que nosotros somos prácticamente la primera intervención y es una de las herramientas y la que abre la puerta a este mundo de la violencia familiar, ¿no es cierto?, a través de la denuncia. Después, bueno, vienen las otras instituciones, otros estamentos donde tienen que participar en la contención, en las directivas. Y bueno, justamente de esta manera se planteó que el asistente social sería importante porque nos está faltando el seguimiento, ¿no es cierto? Porque muchas veces la gente va a denunciar, digamos, en su momento de violencia, después ese hecho de violencia decrece, se tranquilizan las aguas, para decirlo de alguna manera, y a lo mejor esa relación vuelve a tratar de conectarse con la otra parte, quieren volver a formar familia. Es más, teniendo exclusiones, se nos han dado casos que hasta han venido hijos después de tener restricciones, exclusiones, y bueno, no cumplen, digamos, con una directiva que da la Fiscalía, que es para justamente preservar, que sería separar al interviniente para preservar la vida de cada uno de ellos. Claro, por ahí hemos explicado esto y me gusta lo que ha dicho también Carlos recién, de que tengamos en cuenta que la violencia, si está un anciano, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser niños que están siendo víctimas de la violencia, es decir, abarca todo. Simplemente uno por ahí es como que hoy el tema en cuestión, que pareciera que fuesen los más vulnerables, toda persona que esté siendo víctima de violencia está en una situación de vulnerabilidad. Pero por ahí se da que se dan mucho con el caso de las mujeres, es decir, estamos hablando de qué pasa cuando uno no quiere denunciar, que es el gran problema, que por ahí qué pasó si fue, no se denunció, qué pasó si después levantó la denuncia, o qué pasó si fue y hubo una exposición. Hemos aclarado esas dudas diciendo qué dice la ley y cómo se procede. Ahora vamos a que cuando realmente va una persona
establece, radica la denuncia y ahí termina el rol de la policía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué viene ahí? Bueno, ¿cómo sigue? supongamos, como estás diciendo vos, como lo estás expresando vos, supongamos que viene una persona ajena a la familia, Sí. ajena al núcleo familiar, podemos llamarle una enfermera, una maestra, un agente de tránsito, cualquier funcionario público o cualquier persona fuera de los organismos públicos que toma conocimiento de un hecho. Puede formular la denuncia, nosotros se la debemos tomar. Pero después, el juez que interviene, que en este caso es el juez de paz, el juez de primera instancia, o en su caso, si el delito contemplara acción penal, el fiscal va a ordenar llamar al particular ofendido. En caso de que fuera un menor o un incapaz, a su tutor, a su padre o al responsable. Si la denuncia se ratifica, se continúan las actuaciones tal cual como si la denuncia lo hubiera hecho el particular ofendido. Claro. ¿Por qué? Porque cuando se llama a ese particular ofendido, ya sea la víctima o el representante de la víctima, ratifica o confirma su voluntad de instar, su voluntad de accionar penalmente. Entonces después los pasos que continúan son los normales. Por citarte casos, puede haber una cámara Gesell, puede haber revisión del médico policial, puede haber encuestas socioambientales, etc. Pericia psicológica. Cabe aclarar que automáticamente, que creo que esto es lo que vos querés saber, Silvia, automáticamente, luego de radicada la denuncia, el primer paso es, en el caso de que los denunciantes son convivientes, es la exclusión del hogar de alguna de las dos partes. Después, bueno, se evalúa de acuerdo a la situación. Y en caso de que no sean convivientes el denunciante con el denunciado, es la notificación de la restricción de contacto. O sea, por un tiempo que dura aproximadamente 6 meses, depende de cada caso, pero la ley dice que son 6 meses, el denunciante con el denunciado tienen una restricción de contacto. O sea, entre ellos, bajo ninguna circunstancia se pueden acercar. Y si tienen hijos en común, lo tienen que hacer a través de una persona de confianza, de un mediador, para que haga ese intercambio de hijos y todo ese cuestión. Pero no puede, por ninguna circunstancia se pueden volver a juntar hasta que el juez de violencia familiar, que en este caso nosotros trabajamos con tribunales de Río Tercero, levante esa medida cuando él crea conveniente y tenga todas las garantías para poder levantarlo. Tratamientos psicológicos, un montón de cosas que eso lo va a evaluar él para poder levantar la medida. Y la única persona que puede levantar la medida es el juez. Nosotros solamente tomamos la denuncia y no podemos levantar ni hacer ningún tipo de... Solamente el juez va a hacer que levante. Sí. Yo creo que, para reforzar un poco lo que dice Juan, acá, como yo dije en la reunión de esta mañana, el espíritu de la ley, el espíritu que tuvo el legislador hace más de 10 años cuando se dictó esta ley, no es desarmar la familia, no es desarmar el vínculo que había en la familia, ya sea padre, hijo, hermano, esposa, esposo, novios, inclusive, porque está perfectamente contemplado, sino preservar primero y fundamentalmente la integridad física. Y después tratar de salvar los escollos, o mejor dicho, tratar de salvar y de solucionar las causas que llevaron a esos hechos de violencia. Entonces, he ahí una de las cuestiones, a mi juicio, a mi humilde juicio, que por ahí la gente no alcanza a comprender, o que por ahí a lo mejor no se ha explicitado lo suficiente. Y es que formular la denuncia de violencia familiar, ya sea en sede policial o en sede del juzgado, no es la solución a los problemas. Lejos de eso, recién es solamente el comienzo. Como decía recién Juan Manuel, hay un montón de cosas, un montón de situaciones que se desprenden de la violencia familiar que tienen que seguir después sus pasos normales y que el Estado, a través de las leyes o sus distintos organismos, prevé para las personas, para las víctimas de violencia familiar, sus respectivos resguardos. Por ejemplo, como él bien dijo, el tema de los menores que hay en el medio, cuando se trata de si la víctima y victimario han sido esposos o ex esposos, por ejemplo.
hay que continuar los pasos. Es decir, con la denuncia de violencia familiar no basta. Hay que continuar los pasos, porque hay un régimen de visitas, una tenencia, hay una cuota alimentaria, etcétera, etcétera. Las restricciones de contacto, normalmente cuando la disputa es entre esposa y esposo, normalmente las restricciones de contacto no se dan para con los hijos. ¿Para qué? Para que el padre no conviviente pueda seguir pueda conservar el vínculo. Claro. Pero cuando se dan, hay terceros involucrados, abuelos, tíos, hermanos del corazón. Entonces hay otros mecanismos. Pero reitero esto, la denuncia de violencia familiar no es la solución del conflicto. Es un principio de solución que aporta fundamentalmente medidas expeditivas tendientes a preservar la integridad de las personas. Perfecto, muy claro. Y teniendo en cuenta que hemos hablado sobre diferentes casos de violencia, quería concentrarme en lo que pasa aquí en la ciudad, que por ahí hemos receptado nosotros la información de algunas denuncias que se han dado por parte de mujeres, más que nada. No hemos receptado casos de niños que hayan sido víctimas de violencia. ¿Cuál es el panorama que tenemos aquí en la ciudad en materia de casos? En alguna oportunidad habíamos hablado en materia de estadística, quizás haciendo paralelismos o comparaciones con otras ciudades que quizás tienen la misma cantidad de habitantes o parecido, y estábamos un poquito menor, digamos. No es que uno, porque estamos en una sociedad de una etapa muy, pero muy susceptible, entonces decimos, por más que haya un caso, sabemos que ese caso es importante, que hay que trabajar bien para cuidar al caso que sea, pero decimos comparativamente, como para vernos cómo estamos. Exactamente. Yo me acuerdo que en una nota que vos me hiciste anteriormente, en uno de los comienzos, cuando se trataba o se comenzaba a hablar de este tema, vos me preguntaste de los números, de numérica. Sí. En Hernando, bueno, me daba la satisfacción de que esa numérica era muy baja. O sea, nos hemos llevado a sorprender con Medina cuando hicimos estadísticas de tener entre 1 y 2 denuncias en un mes o 2 meses. Bueno, hoy en día lamentablemente ya no es así, o sea, ha crecido y considerablemente, ¿sí? Estimamos por ahí porque la gente se anima más a denunciar, por las campañas que se han hecho, o sea, que llegado el momento ha servido, ¿no es cierto? O sea, ha servido para que la gente o la víctima se llegue a realizar la denuncia y no por ahí en numérica, porque por ahí es lamentable de decir, de tener 2 o 3 denuncias hay digamos, un número de crecido bastante importante. Pero bueno, o sea, las campañas sirven, nosotros siempre estamos a disposición, la gente se tiene que animar, como dice Carlos, lo que se intenta preservar es la vida de cada uno, la vida de cada pareja, de cada hijo. Después, en el tiempo, bueno, se dirá si ese matrimonio va a continuar, hay herramientas también para volver, ¿no es cierto?, a conformar la familia que quieran. Por ahí están en momentos de crisis y no saben cómo actuar o a quién recurrir. Y bueno, es el momento en donde la justicia debe actuar y pensar por ello, ¿no es cierto?, tomando las primeras medidas, digamos, para preservar. Y luego, bueno, se puede continuar. Y vos dije perfectamente, después, en un futuro, bueno, que determina que directamente esa pareja no se puede formar. Y tienen que seguir los pasos, como dice Carlos, ¿no es cierto?, una continuación, un seguimiento, cuota alimentaria, claro, todo lo que va suscitando en el cerebro. El tratamiento psicológico, que es muy importante. Sí, es muy importante, porque cuando hay una ruptura temporal de un vínculo y se formula la denuncia de violencia familiar, se dicta la restricción de contacto, yo creo que debe estar en el espíritu de la mayoría, no digo de todo, pero de una buena cantidad, que ese vínculo se pueda llegar a restablecer. Ahora, como bien dijo recién Juan Manuel, el único que va a levantar la medida es el juez, el único. Pero para levantar esa medida tiene que tener las garantías necesarias de que no se vuelva a producir, o que por lo menos las partes asuman un gran compromiso en superar esa situación. Y ese gran compromiso está manifestado fundamentalmente en el tratamiento para superar el conflicto de la víctima y del victimario. Que a veces es muy difícil que se cumpla. Muchas veces hemos escuchado que hay personas como que se resisten a hacer el tratamiento. Uno por ahí va receptando las informaciones, en general la gente que está entendida en la materia y que va siguiendo este tipo de casos,
es como que manifiesta de que el gran problema es que muchas personas no toman conciencia o no quieren aceptar que están atravesando un problema, que tienen un problema, que deben recuperarse, que deben hacer un tratamiento. Entonces muchas veces incluso van sin voluntad, pero como para decir, tengo que hacer esto. Sí, yo creo, mira, yo siempre trato de tener una visión optimista de las cosas. Cuando hacemos una estadística, cuando analizamos no solo este tipo de situaciones, nosotros abarcamos un montón de situaciones. Sí, hoy estamos hablando de esto. Accidentología vial, hecho contra la propiedad, etc. Yo trato de tener siempre una visión optimista de esto. A mí, hace años atrás, que lo hemos hablado inclusive con vos, todos eran reacios a iniciar el tratamiento, pero normalmente la víctima lo hacía y el victimario casi no. Hoy te diría que a lo mejor yo te puedo decir de 8 casos 2 o de 8 casos 3, pero si yo te digo que de 8 casos 3 ya tenemos un porcentaje mayor que el que teníamos antes, claro. Porque si antes ninguno lo iniciaba y hoy de 8 lo inician 2, ya tenemos 20%. Claro. Entonces, hay victimarios, yo trato de no utilizar la palabra hombre y mujer, trato de utilizar la palabra víctima y victimario, ¿no? Hay victimarios que están haciéndolo, o por lo menos lo empiezan. Por ahí no lo terminan, pero por lo menos lo empiezan. Claro, está bueno que utilicemos los lenguajes que corresponden. Yo por ahí trato este lenguaje para que la gente se sienta identificada, porque trato de poner aquí en la mesa las consultas que a veces nos van llegando a través de los medios. Hoy son tiempos donde se hablan sobre casos concretos, pero está bueno que aquí se va haciendo mucho más abarcativo. Te quiero preguntar, Juan Manuel, ¿por qué en ese aspecto de decir, muchas veces se ha hablado sobre el tema de que cuando uno va, que si quiere hacer la denuncia, que la mujer quizás, cuando hay una mujer para receptar la denuncia, como que genera una mejor empatía? ¿Eso realmente es así en la práctica, se da o depende del perfeccionamiento o la capacitación que uno ha hecho? ¿Qué hay de cierto en todo eso? Te estoy preguntando. Sí, mira, Silvina, se ha dado muy pocos casos donde, por ejemplo, en el caso de que sea una persona de sexo femenino la que va a hacer la denuncia, que no encuentre cierta empatía con el denunciante. Nosotros por ahí lo que recomendamos, porque como la denuncia la puede tomar tanto la policía como el juzgado de paz, y actualmente la jueza de paz es mujer, en algunas ocasiones muy puntuales, en común acuerdo con la jueza de paz, la ha receptado ella por una cuestión de pudor, o por una cuestión de que la persona es femenina y quiere erradicarla con una persona mujer, por las cosas que puede llegar a decir. El formulario de violencia familiar por ahí hace preguntas puntuales que ya están preestablecidas, que por ahí son preguntas fuertes, digamos. Entonces, por ahí las personas prefieren hacer con una mujer. Pero, te digo la verdad, muy pocos casos. Yo desde que estoy, ya hace 7 años que estoy haciendo esto, y la verdad que muy pocos casos, realmente. Obviamente que nosotros hemos hecho cursos, nos hemos perfeccionado, porque realmente violencia familiar es un tema que está muy en auge, entonces nos hemos perfeccionado, y hay que contener de la mejor manera posible a la víctima, más allá del sexo que tenga. Sí, pero seguro. Incluso en la nueva ley, la última modificación que se hizo, en el mismo anexo, el policía, el que recepta la denuncia, hace una evaluación emocional de la persona que está denunciando, más allá de que la persona esté diciendo otra cosa. O sea, yo hago una valoración, por ejemplo, si la persona que está denunciando está llorando, yo me doy cuenta que no está bien anímicamente, por más que ella me diga que está bien. Entonces claro. Yo eso, o sea, el denunciante, el que recepta la denuncia, lo debe aclarar. Que antes en el formulario anterior no estaba. Claro. Obviamente que como toda ley va cambiando de acuerdo a las circunstancias. Y bueno, que eso está bien, yo lo veo muy bien, porque por ahí uno puede aclarar algo que la víctima por ahí no quiere decir. O por pudor, o porque no se anima, o porque tiene miedo, entonces uno lo aclara. Claro. Ya como para ir cerrando, porque prácticamente que esto da como para hablar mucho, porque tiene muchas aristas, es un tema muy, pero muy
muy profundo, muy pero muy largo, porque tiene muchas complejidades, Sí, y porque estamos hablando de personas y estamos hablando de vínculos tan pero tan importantes como puede ser una familia, donde si uno se pone a pensar desde más allá de la ley y de todo lo que estamos hablando acá, estamos hablando del sentido común, de decir de que uno tiene un sentimiento hacia aquel que a lo mejor tenés el problema, que quizás hay una confusión, que no sabes si realmente querés ir a hacer la denuncia o no la querés hacer, si querés volverte a tu casa, si pensás que esto ya va a pasar, o si querés hablar con un familiar, o qué tenés que hacer, que digamos un clima, como decía recién, el espíritu de la ley no es destruir la familia, sino lograr un resguardo de la integridad física. Pero pensaba, como para ir cerrando, quizás una reflexión que pudieran dar de cómo nos encontramos hoy en cuanto a lo que es la protección de por parte de lo que son los distintos estamentos o digamos instituciones que hacen el control de la seguridad de las personas, en cuanto a lo que es decir, bueno, hemos avanzado, hemos crecido, nos falta mucho, tenemos que madurar. ¿Cómo vemos hoy, si tuviéramos que decir, cómo nos encontramos? Bueno, mira, en ese sentido yo te voy a hacer una reflexión. Como lo digo siempre, es mi juicio, es mi valoración, puede estar equivocada, puede estar acertada. Esta ley es, como yo ya lo dije esta mañana, es una de las mejores de la Argentina. Por algo Córdoba es la docta y tenemos excelentes legisladores. Yo lo que digo, hemos crecido, hemos avanzado en eso, hemos evolucionado. La sociedad, nosotros hemos adquirido más experiencia, falta, siempre falta. Yo creo que si uno está conforme es porque ya medio como que baja los brazos. Siempre faltan medios, faltan recursos, falta preparación, nos falta a nosotros un lugar adecuado. Siempre nos va a faltar, siempre nos va a faltar. En el tema de la contención de la víctima es algo muy difícil, porque nosotros somos policías, nuestros compañeros son policías, y por ahí decir, nosotros venimos de un accidente con un herido grave, al rato una pelea en un bar entre borrachos, y al rato tenemos un caso de violencia familiar. Entonces nosotros somos humanos, no somos maquinitas que estemos programadas para hacer tal o cual cosa en tal o cual circunstancia. Por ahí tenemos adrenalina también, tenemos nuestros bajones y tenemos nuestra susceptibilidad con las cosas que ocurren. Hay veces que yo estoy tomando una denuncia a una víctima y digo, podría ser mi hijo, podría ser mi padre. Siempre nos falta, yo no voy a estar nunca conforme, yo nunca voy a decir, sí, estamos trabajando a la perfección, siempre nos falta, siempre tratamos de mejorar. Lo que sí, yo hago una reflexión para decirle a toda la gente, estas herramientas hay que usarlas con responsabilidad, hay que ser criterioso, hay que ser juicioso con las cosas que se hacen, con las opiniones que se emiten, con las decisiones que se toman. La denuncia por violencia familiar es, y lo repito, es una herramienta. Hay herramientas previas a la denuncia, hay cosas que se pueden hacer previamente a la denuncia. Desde el vamos, la consulta con un profesional, con un psicólogo, con una psicóloga, es fundamental. Y hay cosas posteriores a la denuncia. Entonces, tanto unas como otras hay que usarlas responsablemente. Esa era mi reflexión final. Sí, no, está bien lo que dice Carlos. Yo quería reforzar un poco lo que decía con respecto, sí, siempre, o sea, en el interior, o sea, nosotros somos interior, siempre, si bien tenemos las herramientas, siempre son escasas, apuntando o mirando a una visión hacia la capital, Córdoba. Hay una unidad judicial que toma recepta de denuncia, hay todo un organismo de un equipo profesional que ni bien ingresa la víctima, está el profesional, está el médico, está el psicólogo que la contienen, luego pasa al sector de denuncia, luego pasa por ahí al fiscal y al juzgado, todo más inmediato, y digamos están todos más preparados para la contención y para todo lo que es el mecanismo de la denuncia, ¿no es cierto? Nosotros vamos en camino a, o sea, si bien, como dice Carlos, la parte de la denuncia nosotros ya la tenemos bien aceitada, o sea, como que es la primera herramienta, pero faltan otros mecanismos, que justamente esta mañana
para mí yo considero que fue una reunión importante porque justamente nos está faltando la parte de contención, que no la teníamos o la tenemos de parte del asistente social, pero justamente esta mañana la reunión era para programar y coordinar tareas en equipo, ¿no es cierto? Sí. O sea, como para ir sumando. Sí, Juan Manuel, porque también venís experimentando hace ya también varios años que te veo que te venís capacitando, muchas charlas que se habían dado sobre estas cuestiones, así que uno va observando no solamente desde lo que dice la ley, sino también desde el trabajo, la tarea del estar en contacto con la gente, como decía recién Carlos, así que alguna opinión que por ahí uno se termina como sorprendiendo, es decir, de lo que tienen para contarnos. ¿Cómo ves la situación actual o cómo ha venido cambiando en este último tiempo también? Sí, yo creo que ha ido cambiando, o sea, que se ha incrementado el índice de denuncias, pero por una cuestión también que se le ha dado mucha difusión y creo que la víctima se atreve más a acercarse a una comisaría, a un juzgado de paz, al hospital, a poner sus problemas que antes. Nosotros venimos de una cultura muy patriarcal, muy del hombre, que es el que marca, entonces por ahí era muy difícil para una mujer o para un denunciante acercarse a una institución, y que ahora gracias a las campañas la gente se está acercando más. Lo que yo sostengo es que para que el problema se resuelva, por más que la policía tenga la mejor de las predisposiciones, el municipio, las asistentes sociales, todos los actores, para que la mejor forma es que la propia víctima tenga el deseo de poder solucionar el problema. Porque de nada vale cada uno de los actores, por más que pongan lo mejor de sí, pero si la propia víctima no tiene el deseo de solucionar el problema, va a caer en saco roto, porque todo va a ir a un lugar y la propia víctima no va a obedecer, supongamos, la restricción que está establecida. Entonces ya de ahí arrancamos con un problema. Claro, hay cosas importantes como son el reconocimiento del problema, el buscar ayuda, que puede ser la policía, un familiar, que alguien te acompañe, pues te diga cuáles son los pasos legales, que por ahí en situaciones de crisis o críticas o conflictivas no te acordás de cómo es que funciona. Y por otro lado también, alguna vez yo comparaba esto que estabas diciendo, Juan Manuel, se suele dar como el que quiere hacer un tratamiento para dejar de fumar o para poder bajar de peso o para poder, no sé, cualquier otra, esto también, es decir, en este caso estoy comparando con una adicción, no sé si es así, pero esto también tiene como un círculo vicioso. Entonces, si no entramos en razón de lo que está pasando y empezamos a planificar un camino para recuperarse, es medio complicado. Les quiero agradecer por haber venido. Seguramente se quedarán con la idea de que faltaron muchas cosas por hablar. Es un tema muy complejo, pero por ahí el tema de los horarios es como que hay que aprovechar eso. Vamos a seguramente reunirnos en otro momento para poder seguir charlando del tema y de cómo vienen avanzando en esta tarea, que seguramente habrá mucho más, ya que se ha marcado un camino y se está yendo hacia adelante permanentemente. Exactamente. Bueno, gracias a vos por la invitación y bueno, también recurrir a través de tus medios a toda la sociedad, que bueno, que no dude, que no tenga miedo, que se acerque. Por ahí si no quieren ir directamente a la comisaría, al juzgado de paz, a un amigo, que sean acompañados. O sea, estamos justamente para brindar lo mejor de nosotros para que puedan solucionar sus problemas y salir airosos de su situación. Muchísimas gracias, y yo siempre cierro las notas diciendo buena estrella.